Prosiguiendo con la secuencia lógica del curso, consideramos en esta oportunidad los ángulos en posición normal. Ángulos en posición normal. Se dice que un ángulo está en posición normal se dice que un ángulo está en posición normal si su vértice está en el origen de coordenadas del plano cartesiano su lado inicial es el semieje positivo horizontal que en el sistema cartesiano se llama eje X, y su lado terminal está en cualquier cuadrante. Está en cualquier cuadrante. Es decir, consideramos el plano cartesiano tenemos aquí el origen de coordenadas. Estos dos ejes, horizontal y vertical, sabemos que se cortan ángulo recto, es decir, ángulo de 90 grados. Sabemos que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Pues bien, entonces un ángulo está en posición normal si es que trazamos un segmento de recta cualesquiera, puede ser un segmento de recta, una flecha, un rayo o un vector, pero lo suficiente en un segmento de recta, una porción de una recta. Entonces este segmento de recta determina un ángulo en posición normal. Siempre este segmento de recta tiene que
estar, ¿no?, o pasar por el origen de coordenadas. Es decir, el trazo se hace de tal manera que uno de los extremos sea el origen. De tal manera que, como este es el lado positivo, el semieje horizontal positivo, de 0 hacia la derecha, entonces el ángulo se traza de esta manera. Empieza en el eje X positivo, o podemos llamarle semieje positivo, y termina justamente en este segmento recta. Entonces este ángulo está en posición normal. Este es el ángulo en posición normal. Naturalmente, es el sentido positivo, el sentido antihorario, pero eso significa pues también de que puedo hacer este trazo, otro ángulo, y le denoto con beta. Entonces otro ángulo en posición normal, porque en la definición no nos dice que debe ser solamente positivo, puede ser negativo. Entonces este, ¿no?, ángulo beta empieza en el eje X positivo y termina justamente en este segmento recta. Entonces aquí tenemos también beta es un ángulo en posición normal. Ángulo en posición normal. Bueno, naturalmente puede trazarse ángulos que en este caso sí pueden dar, ¿no?, infinidad de vueltas, como vamos a ver enseguida, ¿no? Pero en principio debe quedar bien claro que un ángulo está en posición normal si es que su vértice está en el origen de coordenadas y la medida de ese ángulo comienza en el eje X positivo y su lado final está en cualquier cuadrante. En este caso, el lado final está en segundo cuadrante. Pues bien, entonces aprovechamos para indicar, ¿no?, número de vueltas, ¿no?, inclusive indefinidas, y eso lo vamos a considerar con el título de ángulos coterminales. El número de vueltas vamos a indicar que van a ser en realidad infinitas, ¿no?, pero naturalmente nosotros vamos a solamente trabajar con vueltas finitas, pero la definición lo vamos a hacer, ¿no?, para n número entero. Es decir, ángulos coterminales dos o más ángulos, dos o más ángulos son coterminales dos o más ángulos son coterminales si son ángulos en posición normal, son ángulos en posición normal
que tienen el mismo lado final. Son ángulos en posición normal que tienen el mismo lado final. Es decir, trazamos el plano cartesiano tenemos el origen de coordenadas. Entonces, considero, por ejemplo, en el tercer cuadrante, trazo este segmento de recta. Entonces, sea este un ángulo alfa, un ángulo en posición normal, y considero otro ángulo, por ejemplo beta, que inclusive vamos a darle una vuelta. Entonces aquí tenemos beta. Entonces son dos ángulos en posición normal que tienen el mismo lado final, ¿no? El mismo lado final. Los dos pueden tener la misma orientación, o como en este caso, orientaciones distintas. Entonces aquí, alfa y beta son coterminales. Alfa y beta son coterminales. Pues bien, respecto a ángulos coterminales, indico la siguiente observación. Observación 1. Los ángulos alfa y beta son coterminales. Los ángulos alfa y beta son coterminales. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Beta menos alfa es igual a 360 grados sexagesimales por n, donde n es un número entero. Entonces, con esto se está indicando que tenemos infinidad de vueltas. Entonces, cuando son coterminales, siempre cumplen esta condición de que la diferencia puede ser beta menos alfa o alfa menos beta, son múltiplos de 360 grados. Múltiplos de 360 grados. En este caso, sexagesimales. O en todo caso, podemos considerar aquí 2pi radianes, ¿no? 2pi radianes por n. Habíamos quedado en que mayormente vamos a procesar en sistema sexagesimal, por lo tanto vamos a mantener esa posición. Si es que es necesario pasar a otro sistema, ya sabemos las equivalencias, por lo tanto instantáneamente podemos pasar a él. Pues bien, la segunda observación correcto. Muy bien, entonces, ¿no? Reitero una vez más,
nosotros vamos a trabajar en lo posible casi exclusivamente en sistema sexagesimal. Pero si uno precisa el sistema, por ejemplo, radial, le ponemos 2pi radianes. 2pi radianes por n, donde n es un número natural. O si estamos en el sistema centesimal, le ponemos 460 grados centesimales por n, ¿no? Siempre va a estar multiplicado por n. Pues bien, entonces considero la observación siguiente. Observación número 2. Tenemos una propiedad muy importante cuando son coterminales. Si alfa y beta son coterminales, se verifica lo siguiente, ¿no? Esta es una propiedad que nos va a resolver rápidamente muchos ejercicios. La razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de beta. Entonces, si dos ángulos son coterminales, entonces seno de alfa es igual a seno de beta, coseno de alfa igual a coseno de beta, y así sucesivamente. Muy bien, entonces, enseguida necesitamos también en este caso, ¿no?, razones trigonométricas. Razones trigonométricas de un ángulo en cualquier cuadrante. En cualquier cuadrante. Razones trigonométricas de un ángulo en cualquier cuadrante. Eso significa que el ángulo ya está en segundo, tercer y cuarto cuadrante. Es decir, vamos a trabajar con ángulos obtusos. Entonces dejamos de lado los ángulos agudos y pasamos a ángulos de cualquier magnitud. Pues bien, en lo que concierne a las razones trigonométricas de un ángulo en cualquier cuadrante, lo único que hay que observar es lo siguiente. Tenemos X, tenemos Y. Pues bien, reiteramos lo siguiente. En el primer cuadrante, la abscisa y la ordenada son positivas. Entonces, en lugar de X voy a ponerle signo más, y en lugar de Y le pongo signo más. Quiero indicar los signos de las coordenadas en cada cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, la abscisa o primera componente es positiva, la ordenada o segunda componente es positiva. En el segundo cuadrante, la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. Es decir, X es negativo y Y positivo. En el tercer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada son negativos. Segundo cuadrante, tercer cuadrante, y finalmente en el cuarto cuadrante tenemos que
la abscisa o X es positivo y Y ordenada es negativo. Cuarto cuadrante. Muy bien, eso en primer lugar, ¿no? Tenemos que siempre, a partir de ahora, ya considerar los signos de las coordenadas en cada cuadrante. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo considero el segundo cuadrante y trazo este segmento de recta, entonces se tiene este ángulo en posición normal. Aquí tengo el ángulo alfa. Naturalmente vamos a conocer, se tiene que dar un punto de este segmento de recta, que en realidad es una recta, pero estamos tomando solo una parte de él. Entonces, nos va a decir aquí el par XY. El par XY. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente para acelerar o resolver los ejercicios con mayor prontitud respecto a esta parte y todo lo que viene después. Todo lo que viene después. Indico lo siguiente. Cuando este ángulo esté en cualquier cuadrante, en este caso uno cuadrante, ¿no? Se dice lo siguiente, ¿no? Dice seno de alfa es igual a la ordenada es Y sobre R, y vamos a indicar qué cosa es R. Reitero una vez más, el X es abscisa y Y es la ordenada. O primera y segunda componente. Bueno, respecto a seno de alfa, dices Y sobre R. ¿Qué cosa es R? R es la distancia del origen de coordenadas, ¿no? Que es el 0, 0, la distancia del origen de coordenadas, a este punto que puedo llamarle punto P. Distancia. Esto es la raíz cuadrada positiva, distancia entre dos puntos, de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y este R se le conoce como radio vector. Es el radio vector. Es el radio vector. Pues bien, entonces, seno de este ángulo es la ordenada sobre el radio vector. Coseno igualmente es igual a la abscisa sobre el radio vector. Tenemos tangente de alfa es la ordenada sobre la abscisa, ¿no? Y tenemos cotangente es igual a la abscisa sobre la ordenada, ¿no? Y tenemos igualmente, ¿no? Secante de alfa es igual a al radio vector sobre la abscisa, y finalmente cosecante es igual a el radio vector sobre la ordenada. Pues bien, es cierto que aprendiéndose de memoria estas razones no hay ninguna dificultad, pero vamos a tomar una decisión para acelerar, repito, la solución de los ejercicios. Vamos a seguir con los triángulos rectángulos, ¿no? ¿Qué es lo que uno más se acuerda o es lo que uno más sabe? Entonces, en lugar de usar estas razones que perfectamente funcionan, pero que a veces uno se puede confundir y con mucha frecuencia, hacemos lo siguiente. A partir del punto P,
se traza una perpendicular, siempre al eje horizontal, al eje X. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo. Se determina un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a ponerle el punto A. Punto A y este es el punto P. Y la distancia de A al origen de coordenadas justamente es X. Pero aquí X es negativo, ¿no? En el segundo cuadrante la primera componente es negativa. Entonces, para justamente no cometer errores, vamos a llamarle a X distancia dirigida, ¿no? Ya no distancia porque distancia siempre es positiva. Distancia dirigida puede ser negativa. Y naturalmente la segunda componente, Y, la ordenada, es la distancia de A a P. Entonces, tengo en este triángulo rectángulo, justamente, uno de los catetos es, en este caso, la abscisa, el otro es la ordenada. Y entonces, tenemos R, que no es otra cosa que la hipotenusa, ¿no? R, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que aquí está, es la hipotenusa. Entonces vamos a seguir con justamente catetos y hipotenusa. Como ya estamos acostumbrados y habituados a ello, entonces no vamos a tener ningún problema. Y este ángulo alfa, que es un ángulo ya obtuso, lo ubicamos aquí. Por abuso de notación, lo ubicamos aquí. Entonces, ubicándolo aquí, funciona lo mismo que acabo de escribir así de memoria, ¿no? Pero aquí en el triángulo rectángulo ya observamos lo siguiente, ¿no? Seno de alfa. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahí está, cateto opuesto sobre hipotenusa. Por ejemplo, secante. Secante es la hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, trabajando con este triángulo rectángulo, no vamos a tener ningún problema, vamos a ahorrarnos inclusive errores o posibles errores, pero sobre todo la rapidez de la solución. Solo que hay que tener presente que ya estos catetos algunas veces van a ser negativas. Entonces ya no vamos a hablar de distancia, sino distancia dirigida. Y con ello salvamos cualquier situación. Entonces, este ángulo alfa va a ser esto mismo, ¿no? Esto en realidad es adelantarse un poquito a la clase de la semana próxima. Se llama reducción al primer cuadrante. Pero por la facilidad de trabajo, de una vez lo vamos a utilizar. Y la próxima semana vamos a ahondar un poquito más de esto, pero siempre es posible trabajar con un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a proceder de esta manera, ¿no? Entonces, todas estas relaciones sueles observar el triángulo rectángulo en el cual nosotros ya sabemos procesar todo. Muy bien, entonces, con esa condición ya vamos a observar claramente las soluciones van a ser muy rápidas. Completamos la teoría indicando razones trigonométricas de ángulos negativos. Directamente. Sea alfa mayor que 0. Mayor que 0. Entonces, menos alfa naturalmente es negativo. Luego,
Usando estas razones trigonométricas que se ha considerado para, ¿no? En cualquier cuadrante, se tiene lo siguiente, ¿no? Se tiene lo siguiente. Seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Tangente de menos alfa es igual a menos tangente de alfa. Cotangente de menos alfa es igual a menos cotangente de alfa. Secante de menos alfa es igual a secante de alfa. Y cosecante de alfa es igual, menos alfa, disculpen, es igual a menos cosecante de alfa. Aquí lo único que hay que acordarse es lo siguiente. Coseno y secante tienen la característica que observamos. Coseno del negativo es coseno del positivo, ¿no? Tanto coseno como secante. Los demás cambian. Seno de menos alfa es menos, que es menos, menos, ¿no? Menos, menos. Solo coseno y secante no varían. Son iguales, tanto del positivo y el negativo. Entonces es suficiente si se quiere memorizar coseno y secante, que no cambian, los demás cambian. Entonces algo inmediato, ¿no? Y la prueba es solamente reemplazar en las razones que hemos indicado, ¿no? En cualquier cuadrante. Pues bien, entonces completamos para procesar directamente, ¿no? En forma inmediata los ejercicios, los signos de las razones trigonométricas los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Bueno, comenzamos por acá. Pues bien, no es necesario memorizar todo esto. Esto viene de todo lo que se indicó anteriormente. En todo caso, ya desde el primer día de clase hemos procesado ángulos agudos. Entonces el primer cuadrante, o en el primer cuadrante, el ángulo es agudo. Por lo tanto, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, todos son positivos como ya se indicó. Bastará poner así. Todas las razones trigonométricas son positivas cuando se trata de ángulos agudos, como ya sabemos. En el segundo cuadrante, seno
y cosecante. Seno y cosecante son positivos. Todos los demás son negativos. Coseno, tangente, cotangente y secante son negativos. En el tercer cuadrante, tangente y cotangente son positivos y todos los demás negativos. Es decir, seno, coseno, secante y cosecante son negativos. Y por último, en el cuarto cuadrante, coseno y secante son positivos y los demás negativos, es decir, seno, tangente, cotangente y la cosecante. Entonces uno se acuerda bien los signos de las razones trigonométricas en cada cuadrante, vamos a tener una ventaja enorme, ¿no? Las soluciones van a ser inmediatas en realidad. Muy bien. Comenzamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice lo siguiente, ¿no? Seno de θ es igual a menos 1/3. Nos dice de que tangente de este ángulo es negativo. Entonces, nos pide hallar el valor de la siguiente expresión. Raíz cuadrada de 2, que multiplica a secante más tangente. Aquí es igual secante más tangente multiplicado por raíz cuadrada de 2. Pues bien, en la solución tenemos lo siguiente. Seno es negativo. Seno menor que 0, porque es menos 1/3. Y tangente también es negativo. Entonces nos fijamos aquí en los cuadrantes, ¿no? Seno y tangente son negativos. Seno y tangente son negativos en el cuarto cuadrante. Por eso es importante saber estos signos. Seno y tangente son negativos en el cuarto cuadrante. Los demás no se presenta esa situación. Entonces inmediatamente indicamos que este ángulo pertenece al cuarto cuadrante. El ángulo está en cuarto cuadrante. Y eso decide todo, porque ahora lo único que hay que hacer es graficar, ¿no? Entonces, luego graficamos, trazo una vertical, una horizontal, ¿no? Los ejes coordenados, el origen de coordenadas, y entonces hacemos el siguiente trazo. No interesa que no sea exacto, lo que interesa es la idea aquí. Entonces, como es ángulo en posición normal, ¿no? Este ángulo θ es así. Ángulo en posición normal. Ahí está. Siempre a partir de ahora estamos con ángulo en posición normal. Muy bien, entonces este segmento de recta
como no nos dan ningún punto del segmento, pues no interesa dónde, trazamos a partir de este segmento recta una perpendicular al eje X, ¿no? Siempre con el eje X. Entonces había indicado de que este ángulo, aunque no sea agudo, lo vamos a poner aquí. En realidad es el agudo de este ángulo obtuso, que se le denota con θ sub r, ¿no? El reducido. Pero para no confundirnos tanto, pues simplemente le pongo igual. Pero es el agudo del obtuso. No obstante, no son iguales. Lo que estoy haciendo es que esto no va a servir para resolver. Y de aquí para adelante vamos a adoptar esa opción. En lugar de poner θ sub r, ¿no? Porque es el ángulo reducido, bastará poner θ. Pero entendiendo o sobreentendiendo de que es el agudo del obtuso. Entonces ya trabajo aquí directamente en este triángulo rectángulo. Entonces tenemos lo siguiente: seno. Seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahí está. Entonces ya dije, reitero una vez más, estas longitudes son dirigidas porque algunos de ellos o a veces van a ser negativos, como en este caso, menos 1 negativa. Esa no es distancia, sino distancia dirigida. Salvo eso, lo demás funciona sin ningún problema. Entonces, en este triángulo rectángulo, si esta es la hipotenusa, este es un cateto, el otro cateto es, usando Pitágoras, ¿no? Tenemos 9 menos 1 es 8 y raíz cuadrada de 8 es 2 raíz de 2. Entonces, eso es positivo. Por lo tanto, este punto ya puedo expresarlo como 2 raíz de 2, que es la abscisa, y la ordenada es menos 1. ¿No? Si uno quiere poner, no es necesario poner eso en realidad, no solo para hacer notar de que estamos trabajando, ¿no? Que es la teoría de esta semana, pues razones trigonométricas, ¿no? De un ángulo en cualquier cuadrante. Entonces, esta es la abscisa y esta es la ordenada, ¿no? Este es el X y este X y Y. Pero reitero, no voy a trabajar con X ni Y, sino directamente en triángulo rectángulo. Entonces la respuesta ya está ahí instantáneamente, como hay que observar solamente el triángulo rectángulo. Entonces, ponemos aquí, por lo tanto, por consiguiente, esta expresión E aquí es igual. Raíz cuadrada de 2, que va a multiplicar a secante. Nos fijamos en el triángulo rectángulo, ¿no? Secante. Secante es la hipotenusa sobre cateto adyacente, que es 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, más tangente. Tangente es cateto opuesto, que es menos 1, entonces ya voy a ponerle menos aquí de una vez, sobre cateto adyacente. Ahí está. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y pronto, esto es igual a. Observamos que tenemos, para simplificar, raíz de 2, aparecen los dos sumandos aquí en el denominador. Y tenemos aquí pues lo siguiente, ¿no? 3 menos 1 es 2, entre 2 es 1. ¿Cierto? 3 es suma de quebrados homogéneos. Queda 2 y 2, 3 menos 1, 2, entre 2, 1. Perfecto. Pregunta número 2. Dice lo siguiente. 6 seno cuadrado de alfa menos 19 seno de alfa más 10 igual a 0. Alfa es un ángulo en posición normal y nos dice que alfa pertenece al segundo cuadrante. Entonces, con este dato, nos pide
hallar el valor de la expresión raíz cuadrada de 5 que multiplica a tangente de alfa más 2. Nos pide eso. Pues bien, alfa en posición normal, distancia 1 cuadrante, ya podemos graficarlo, pero necesitamos saber la razón seno de alfa. Tenemos aquí una ecuación de segundo grado, Entonces, cuando la factorización no es inmediata, ¿no? Hay que usar siempre, y esto es lo más directo y lo que siempre nos va a resolver cualquier situación, ¿no?, de solución de ecuaciones, ¿no?, si es de segundo grado, la fórmula general que nos dice que este es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 es a por c, todo sobre 2 veces a. Entonces, en este caso, la factorización aparentemente no es inmediato, no es fácil. Entonces, usamos la fórmula general. Entonces, simplemente es acordarse de esto, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos, considerando esta ecuación, ¿no?, porque es el dato o la hipótesis, tengo esta ecuación. Entonces, la incógnita es seno de alfa. La incógnita, la variable, es seno de alfa. Menos 19 es justamente b, entonces menos con menos se hace más, 19 entonces. Más menos la raíz cuadrada de menos 19 al cuadrado. Menos 4 veces 6 por c, que es 10. Todo dentro de la raíz. Y todo sobre 2 por 6, 12. Pues bien, aquí no podemos factorizar ningún número ahí.